Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de Vida Sana. Intentamos que ustedes conozcan problemas de salud, cómo evitar llegar a la enfermedad y si ustedes tienen esa enfermedad, cómo controlar esa enfermedad. Cuanto más sepan ustedes de salud, mejor para ustedes, mejor para nosotros, mejor para todos. En la primera parte ha habido una pregunta a través del teléfono, no es el tema de hoy, pero se la contestamos. Nos preguntan qué son las enfermedades autoinmunes. Es difícil explicar, pero fácil de entender. El cuerpo tiene una serie de órganos, una serie de sistemas, es una máquina perfecta, pero a veces el propio cuerpo no reconoce una parte como si no fuera suya y crea una serie de anticuerpos, de gente que va a luchar contra algo que considera que no es suyo. Me explico. Imagínense que ustedes tienen algo que le entra de fuera, el coronavirus famoso que tiene ahora, que nos está creando tantos problemas, es algo ajeno a nosotros y cuando el coronavirus entra, pues hay una serie de un sistema de defensa que va a luchar para quitar a ese coronavirus de en medio y evitar que provoque daño en nuestro sistema inmunitario. Pues lo mismo pasa en una persona que tiene una enfermedad autoinmune. Su órgano no reconoce algunos órganos como propios y crea una serie de lesiones a través de unos sistemas, del sistema inmune, que va a luchar contra esos órganos. Los órganos más frecuentemente afectados en las enfermedades autoinmunes pues son el pulmón, el riñón, puede ser el cerebro, puede ser todos los órganos, puede ser la piel. Hay muchas enfermedades autoinmunes, el diagnóstico, hay consultas específicas de enfermedades autoinmunes, entre ellas en el servicio de medicina interna o en reumatología de los hospitales, y el diagnóstico es clínico y con una serie de estudios que tenemos que hacer a nivel de analítica, incluso con biopsias. Llegamos incluso a biopsias del pulmón o a biopsias del riñón. El tratamiento son con fármacos muy potentes, fármacos inmunosupresores, con anticuerpos, con fármacos inmunosupresores, para evitar que nuestro cuerpo cree ese problema y llegue a dañar de forma importante al riñón o de forma importante a los pulmones. Todo el mundo ha escuchado hablar de los anticuerpos antinucleares, que son unas analíticas que suelen estar altos en el contexto de una enfermedad autoinmune, pero no tener anticuerpos antinucleares altos significa que tienes una enfermedad autoinmune. A eso hay que añadir una serie de circunstancias, tanto clínicas como otros parámetros, para decir y definir que un paciente tiene un lupus o una esclerodermia o un Wegener, o sea, una serie de enfermedades que se llaman autoinmunes. En esta segunda parte vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Todo el mundo ha oído a muchas personas decir que tienen el corazón más grande que la caja, que se cansan, que se asfixian, que los pies están llenos de edema, que se le hinchan y que se cansan al caminar o al subir cuestas. Eso es lo que nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. Nos ayudamos de varias cosas, principalmente de la clínica que nos cuenta el paciente, de un electro. Es muy importante el electro, porque si un electro es completamente normal, pues ya va a ser difícil tener una insuficiencia cardíaca, de una radiografía del pecho para ver si el corazón es grande, lo que llamamos cardiomegalia, o si en los pulmones se ve que haya agua, de algunas analíticas que nos ayudan a definir si el paciente tiene dilatado una parte del corazón, que son los ventrículos, se llama el BNP, nos ayuda a definir que si el BNP es normal, ese análisis es normal, está dentro de la normalidad, pues podemos decir que el paciente no tiene una insuficiencia cardíaca, pero si está alto puede tener una insuficiencia cardíaca y 20.000 cosas más. Y por último, una cosa muy importante en el estudio de la insuficiencia cardíaca, una prueba muy importante es la ecografía del corazón. Nos va a definir si ese corazón funciona bien, si la fuerza del corazón es buena o si el corazón no funciona bien. Nosotros tenemos que definir primero si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o no. Y una vez que nosotros definamos si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o no, tenemos que definir si la función del corazón es buena o no. Es lo que llamamos función normal o función no normal. El corazón es una bomba, un músculo, que tiene como objetivo recoger toda la sangre del cuerpo,
sangre que viene sin oxígeno, llevarla hasta los pulmones para que reciban el oxígeno y volver a soltar toda la sangre al resto del cuerpo para que se oxigene. Esa es la función del corazón. Lo hace un músculo, hay una serie de válvulas para que pasen la sangre de unas cavidades a otras, y luego hay un sistema eléctrico que es el que hace que el corazón pues lata de forma normal. Si no late de forma normal, ya estamos hablando de que el corazón tiene una arritmia. Todo el mundo sabe lo que son las arritmias. Traeremos a un compañero para hablar, cardiólogo, para hablar de la insuficiencia cardíaca también y para hablar de las arritmias y de los infartos. Cuando nosotros decimos que el corazón no funciona bien, que la función del ventrículo es mala, hablamos de que tiene un problema en la sístole. O sea, el corazón no es capaz de bombear, no tiene fuerza. La fuerza del corazón es así, normal, pero si no tiene fuerza no es capaz de bombear toda la sangre hacia adelante. Pero puede pasar que su fuerza sea normal, que el corazón contrae de forma perfecta, pero está rígido y no permite que le llegue bien la sangre que le tiene que entrar de todo el cuerpo, y es una bomba que en el momento que se tiene que llenar no deja llenar bien, con lo cual bombea muy bien pero no deja que se llene. Es lo que se llama la disfunción diastólica, o un corazón que tiene una fuerza buena pero está rígido y no deja que se llene. Vamos a ver en primer lugar un vídeo para que ustedes comprendan qué hace el corazón y cómo es el sistema circulatorio. El aparato circulatorio es el sistema de distribución de las sustancias químicas en el cuerpo. Esto incluye los nutrientes como el oxígeno y la glucosa, pero también las hormonas, las células de la sangre o incluso los medicamentos viajan o son distribuidos a todas las células del organismo por el aparato circulatorio. Además, las sustancias de desecho, que deben ser eliminadas, también lo utilizan para viajar hasta sus destinos finales. Así es, por ejemplo, como el oxígeno desde el pulmón llega a todas las células del cuerpo, unas más que otras, según sus necesidades. El CO2, producido por la actividad celular, se elimina en el pulmón. El corazón se halla intercalado entre dos partes del sistema, dispuestas como dos bucles cerrados a manera de un 8. Son la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Cada una tiene arterias grandes que salen del corazón a modo de canales, con sangre a presión, y se ramifican en canales cada vez más finos, hasta los capilares, donde se realizan las funciones de intercambio y transporte del oxígeno y CO2. Estos capilares se agrupan en venas cada vez más gruesas, por las que la sangre vuelve al corazón. El corazón, como todo órgano, recibe el oxígeno y los nutrientes a través de las arterias. En el caso del corazón las llamamos arterias coronarias y son 3. Las arterias coronarias se distribuyen por la superficie externa del corazón y van dando ramas que penetran en el músculo para llevarle oxígeno y nutrientes. Esta obstrucción puede ser lenta, progresiva e incompleta en el caso de la angina de pecho, o más rápida y completa en el caso del infarto de miocardio. Entre el infarto y la angina hay muchas formas intermediarias: infartos pequeños, anginas de pecho graves. Además, el infarto puede suceder a la angina si el paciente no consulta o no se pone remedio a esta. Cuando la obstrucción de una o más arterias coronarias afecta más del 75% de la luz, es cuando la enfermedad empieza a dar los síntomas. El síntoma más importante es la llamada angina de pecho, angor, dolor anginoso, que consiste en una sensación molesta, a veces dolorosa, y casi siempre del tipo opresivo, localizada en el pecho. El infarto de miocardio se asemeja mucho a la angina de pecho, pero en el caso del infarto la oclusión de una arteria coronaria es completa o casi completa, con lesión irreversible de una parte del músculo cardíaco. Una dieta equilibrada y cardiosaludable se compondría de 4 a 6 raciones de alimentos como el pan,
cereales, pastas y harinas. 5 raciones de fruta y verdura. De 2 a 4 raciones de productos lácteos. 2 raciones de unos 100 gramos de carnes magras o pescado o huevos. Y por último, consumir solo ocasionalmente carnes grasas, embutidos, dulces y bollería. Es recomendable mantener una actividad física diaria, así como beber 4 vasos de agua al día. La mayor parte en peso de las grasas contenidas en la dieta la constituyen los ácidos grasos. Según la composición de la molécula, estos los podemos clasificar en 3 grupos. En las grasas animales predominan los ácidos grasos saturados, que tienden a elevar los niveles de colesterol, ya que son de estructura similar. Los vegetales contienen ácidos grasos diferentes que no se transforman fácilmente en colesterol. De estos, el aceite de oliva contiene el ácido oleico, de tipo monoinsaturado, que no eleva el colesterol en sangre, ni tampoco disminuye los niveles de HDL, por lo que los científicos creen que actualmente es probablemente el más recomendable. Por último, están los llamados ácidos grasos poliinsaturados, que se encuentran en algunos aceites vegetales como la soja, el girasol o el maíz, pero también en aceites saturados después de ser procesados industrialmente para convertirlos en insaturados. Estos ácidos grasos tienden a disminuir los niveles de colesterol en sangre, pero lo hacen disminuyendo también los niveles de colesterol bueno, el HDL, por lo que se piensa que, sin ser perjudiciales, no son los más recomendables. El pescado, tanto blanco como azul, contiene un tipo especial de ácidos grasos, los llamados omega 3, que no provocan arteriosclerosis, y la mayoría de ellos son poliinsaturados. En cualquier caso, la cantidad total de grasas de la dieta debe moderarse, ya que todas ellas tienen un contenido calórico alto, unas 9 calorías por gramo, el doble que los hidratos de carbono o las proteínas. Una dieta saludable debería contener una proporción baja en grasas totales y, sobre todo, limitada en grasas saturadas de origen animal. Para mantener un peso saludable, el contenido calórico total no debe superar el gasto energético que hace la persona. Así, una persona con vida sedentaria ganará peso si ingiere más de 1.500 a 1.800 calorías, cifra que se supera fácilmente con la mayoría de menús tradicionales. Solo una persona con una gran actividad física puede mantener un peso correcto si ingiere una dieta de 2.500 calorías. Hemos visto en este vídeo cómo funciona el corazón y una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca, que es la isquemia. Cuando se produce un infarto, nosotros intentamos que la parte del corazón que ha sido afectada sea la menor posible, para que ese corazón no sufra tanto y su músculo no quede muerto y pueda funcionar de forma correcta. Por eso hacer los cateterismos de forma precoz, la angioplastia primaria, abrir esa arteria. Pero no es solo la causa, la cardiopatía isquémica, el infarto, la angina, la principal causa de la insuficiencia cardíaca. Hay otra causa muy importante, que es la hipertensión arterial. Cuando nosotros tenemos un infarto, hablamos de que la mayoría de los pacientes tienen un corazón que no bombea, es la disfunción de la sístole, o como les he dicho, su fuerza no bombea. Pero cuando tenemos una tensión continuamente alta, va a llegar el problema de la rigidez del corazón y no deja que se llene. Tenemos una llamada que nos han preguntado sobre la posibilidad de tener una enfermedad arterial periférica, dolor en las piernas. En las piernas tenemos arterias, tenemos venas y tenemos nervios. Se puede producir dolor por la afectación tanto de las arterias, de las venas como de los nervios. La prueba sencilla que hemos visto antes del índice tobillo-brazo nos dirá si tenemos algún problema en las arterias o no, con lo cual ya vamos a tener la posibilidad de que nosotros descartemos la posibilidad de que haya una afectación arterial. Hay otra prueba que es para ver si hay una afectación de los nervios, un electromiograma, para saber si hay una afectación
de los nervios, lo que llamamos afectación neuropática o polineuropatía, que provoque dolor en las piernas. Y cuando se produce una afectación en las venas, habitualmente lo que se produce es que la pierna se llena de edemas, es más una sensación de acorchamiento y de ligero dolor. La afectación tanto nerviosa como arterial produce mayor dolor. Es fácil diferenciar a veces la afectación nerviosa de la afectación arterial. Ustedes se levantan por la mañana con los pies sin calcetines y pongan los pies en el suelo, frío, un suelo frío. Si se produce dolor, habitualmente suele ser una afectación arterial, porque se produce una contracción de la arteria por el dolor y por el frío, y produce mayor dolor. Si no se produce esa afectación, puede ser una afectación nerviosa. Digo, es fácil. Si hay una afectación arterial, hacemos el índice tobillo-brazo o hacemos un electromiograma para ver si hay afectación nerviosa. Luego nos quedaría ver si hay varices y si hay una afectación venosa. Seguimos hablando de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver un vídeo donde nos explica el doctor Segovia, de la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, qué es la insuficiencia cardíaca y qué tenemos que ver en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es una situación en que el corazón es incapaz de bombear sangre en cantidad suficiente para llevar riego a todos los órganos del cuerpo. Dos son las manifestaciones fundamentales. Una, por falta de riego en esos órganos, y se traduciría en fatiga, falta de fuerza muscular, palidez, etc. Y por otro lado, la sangre que no es capaz de bombear el corazón se va acumulando en ciertos órganos y eso daría lugar a encharcamiento en el pulmón, que nos daría fatiga, y también podríamos ver edemas o hinchazón en los tobillos, en las piernas y en el abdomen. Las causas principales de insuficiencia cardíaca dependen del medio al que nos estamos refiriendo. En los países occidentales, las causas fundamentales son la hipertensión arterial, que afecta sobre todo a personas de edad avanzada, y la enfermedad coronaria, que es la enfermedad de los infartos, angina de pecho, etc. También por enfermedades de válvulas o enfermedades del miocardio, del músculo del corazón o del pericardio se puede llegar a acabar en un cuadro de insuficiencia cardíaca. En países en vías de desarrollo, causas infecciosas pueden llegar a tener mucha importancia como las principales desencadenantes de insuficiencia cardíaca. Algunas cifras importantes sobre la insuficiencia cardíaca para que nos hagamos una idea. Es una enfermedad que tiene un tremendo impacto, tanto en número de pacientes, de personas que lo padecen, viene a ser entre un 1 y un 2% de la población. Podríamos decir que en España más de 500.000 de personas tienen insuficiencia cardíaca, sin temor a equivocarnos. Esta es una enfermedad más frecuente en la edad avanzada, de forma que por debajo de los 45 o 50 años es excepcional, mientras que por encima de los 75 años, en torno a un 10% de las personas padecen insuficiencia cardíaca. Otra cifra interesante es saber que es la primera causa de ingreso hospitalario por encima de los 65 años. En cuanto al pronóstico, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad seria. Cabe pensar que aproximadamente un 15% de las personas que son diagnosticadas de insuficiencia cardíaca pueden fallecer en el primer año y en torno a un 50% a los 5 años de seguimiento. Esto hay que tomarlo como cifras aproximadas, puesto que hay formas de insuficiencia cardíaca con diferente gravedad y solamente el doctor que nos está llevando esta enfermedad puede decirnos con una aproximación mayor cuál es nuestro pronóstico. Bueno, han visto en resumen un poquito qué es la insuficiencia cardíaca. El paciente no tiene suficiente fuerza en su corazón o no se llena bien y le provoca que se asfixie, que al caminar se canse, que le provoque fatiga, que se le hinchen las piernas, que incluso se le hinche los pulmones, se encharquen los pulmones, entre en el agudo pulmón, le puede provocar mareo. Por la noche cuando uno se acuesta tiene que poner varias almohadas porque cuando se tumba se asfixia, tiene que meter 2 o 3 almohadas, e incluso por la noche se puede levantar asfixiado y sentarse en la cama o salir a la ventana porque está asfixiado.
Es la primera causa de ingreso hospitalario en nuestro país, es la primera causa de ingreso en los hospitales en Canarias. Hay unidades específicas de insuficiencia cardíaca. Como han visto, la mayoría de los pacientes suelen ser gente por encima de 65 o 75 años y no solamente tienen insuficiencia cardíaca, tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen colesterol y tienen muchas enfermedades. Por eso las unidades de insuficiencia cardíaca están complementadas, tanto llevadas por los cardiólogos, en gente joven, gente que va a requerir algún tipo de acción más agresiva, como puede ser una serie de aparatos, resincronizadores, o bien un trasplante del corazón, o bien hacer un cateterismo para poner un stent, o bien cambiar una válvula, porque no funciona bien una válvula. Los cardiólogos suelen llevar más pacientes más jóvenes, ya les digo que van a requerir una serie de actitudes más agresivas, y nosotros los internistas llevamos los pacientes, la mayoría de los pacientes, la primera causa de ingreso en medicina interna, pacientes mayores que tienen más problemas de diabetes, de azúcar, de tensión alta, de colesterol, de angina, de infarto, muchas enfermedades juntas que provocan que ese corazón no funcione bien. Hay cosas importantes también en la insuficiencia cardíaca, como puede ser la anemia. O sea, nosotros tenemos que tratar la anemia. El corazón no puede funcionar con anemia, tiene que funcionar por encima de 10 gramos de hemoglobina. Y respecto al tratamiento, pues tenemos una serie de tratamientos que nos van a mejorar, pero lo más importante es explicar al paciente y explicar a la familia qué medidas tienen que seguir y cuáles son los signos de alarma. El tratamiento va a consistir en tratamientos diuréticos, tratamientos para orinar, para evitar que ese corazón tenga sobrecarga de volumen, que no se hinchen los pies, que no se encharquen los pulmones. Pero hay una serie de signos de alarma que tienen que conocer, como puede ser el dolor en el pecho, como puede ser las palpitaciones, porque pueda tener una arritmia. Cualquier infección puede desencadenar o puede llevar a ese corazón a empeorar y empeorar la insuficiencia cardíaca. Una neumonía, una infección de orina, puede llevar a que ese corazón, en ese momento que hay un cuadro infeccioso, pues no vaya a funcionar bien. Tenemos que tomar la medicación, pero también tenemos que tomar una serie de medidas importantes. Tenemos que caminar. Lo más importante es caminar lo que se pueda. Nosotros graduamos la insuficiencia cardíaca en cuatro tipos de grados. Se llaman los grados de la Asociación de Nueva York. El grado 1 se cansan un poquito haciendo actividades importantes, el grado 2 haciendo poquitas cosas, se cansa ya, subiendo 2 pisos, el grado 3 caminando en llano, se cansan, y el grado 4 están cansados, se asfixian estando sentados. A mayor grado, peor pronóstico. A peor pronóstico, como han visto, la gente se muere en el primer año en torno a un 15% de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y a los 5 años la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Todos los días aprendemos cosas nuevas con la insuficiencia cardíaca. Hay fármacos nuevos que van a ayudar, recientes, 2-3 años han aparecido fármacos nuevos que nos ayudan a que esos pacientes que no bombea bien el corazón pues vayan a mejorar. Quizás lo más importante es que el paciente o el cuidador principal conozca los signos de alarma y conozca una serie de cosas facilísimas que tienen que ver en el paciente. Yo les digo a mis pacientes de insuficiencia cardíaca que lo más importante es comprar una báscula, que se pesen todos los días, que no coman con sal, que no pongan sal en la comida, que reconozcan los signos de alarma, y lo más importante es tener un médico de referencia que les pueda modificar el tratamiento de forma precoz para evitar los ingresos. A mayor ingreso, mayor problema. Vamos a ver ahora cuáles son los signos de alarma, cuáles son las cosas que ustedes tienen que valorar en un PDF, que vamos a verlo. Estos son los signos de alarma, los ven a la izquierda. ¿Cuáles son los signos de alarma? Pues tener dolor en el pecho, tener fiebre, aumentar el cansancio. Si yo antes caminaba 200, 300 metros y ahora no soy capaz de caminar, pues tendré que consultar. Disminución de la diuresis, estoy orinando menos, se me están hinchando los pies. Por la noche antes estaba acostado y no tenía con 2 almohadas y ahora tengo que poner 3, o me estoy levantando por la noche y me tengo que sentar en la cama. Seguimos la segunda parte del PDF, por favor.
Ahí ven una serie de signos de alarma. ¿Qué es la disnea? Nosotros llamamos disnea al cansancio, a la asfixia. Si yo soy capaz de subir un piso y ya no lo puedo subir, pues tendré que evaluar qué ha pasado y por qué ha aumentado la asfixia. Se me están echando los pies. He cogido 2 kilos en los últimos 2 días. Nadie puede coger 2 kilos en 2 días. Esos 2 kilos son porque estoy reteniendo agua, estoy reteniendo líquidos. Tendré que aumentar los diuréticos. Nosotros enseñamos a controlar el diurético, a controlar los fármacos para controlar la frecuencia del corazón. Tengo que controlar la frecuencia del corazón. Si la frecuencia del corazón se me dispara y la tensión se dispara, voy a empeorar. Todos estos signos de alarma se los enseñamos al paciente, se los enseñamos al cuidador principal, a la persona que cuida a ese paciente, para que en caso de que aparezcan esos signos de alarma, consulte porque a lo mejor lo que necesitan es un ajuste simplemente de una medicación o un tratamiento diurético de forma precoz, o si tiene anemia, recuperar esa anemia, y evitamos el ingreso. ¿Por qué? Porque cuando el paciente de la insuficiencia cardíaca ingresa, está demostrado que a mayor número de ingresos, mayor mortalidad. Con lo cual nosotros lo que intentamos en las unidades de insuficiencia cardíaca es evitar los ingresos atendiendo de forma precoz a esos pacientes, si tiene que ser de forma semanal, y tener un contacto, y es lo más importante, entre el hospital y los médicos de atención primaria. El primer médico que está al lado del paciente es su médico de atención primaria, el médico de ese paciente, que en caso de que haya alguna complicación, o bien el paciente, el cuidador, pueda directamente llamarnos al hospital y hablar con nosotros, o bien a su médico cabecera para que él contacte con nosotros y nosotros podamos definir cuál es el problema y solventarlo. Hoy hemos hablado del riesgo vascular, de cuáles son las medidas para evitar que a alguien le dé un infarto, le dé un ictus, y de la insuficiencia cardíaca y cuáles son las formas de controlar, primero de diagnosticar, y la forma de evitar que la insuficiencia cardíaca progrese. Espero que hayan aprendido un poco de los datos que les he dado y que sepan pues tanto lo que es un factor de riesgo vascular como si tienen algún síntoma de insuficiencia cardíaca, que puedan consultar con su médico y su médico hablen con nosotros en el hospital, o su propio médico pueda llegar al diagnóstico y definir que usted tiene ese problema y establecer un tratamiento y una serie de medidas para evitar que vaya a más. Muchas gracias por su atención y espero que todo lo que hemos estado hablando esta tarde, si tienen alguna pregunta en otra ocasión, pues puedan lanzarnos las preguntas para nosotros poder contestar. Evidentemente el riesgo vascular y la insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte, los infartos, los ictus, o sea, el riesgo vascular, la primera causa de muerte en nuestro país y en los países desarrollados. Muchas gracias por su atención y les esperamos el viernes que viene en Vida Sana, en esta casa, en Canal 4 TV.